Hechos 7:51 hasta el final. Y de hecho nos seguimos con Hechos 8:1, pero solamente la primera parte del versículo. Disponga su vida, disponga su corazón. Ahorita vamos a orar por esa disposición de corazón. Hechos 7:51 en adelante. Dice así la Biblia: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, ustedes resisten siempre al Espíritu Santo como sus padres, así también ustedes. ¿A cuál de los profetas no persiguieron sus padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien ustedes ahora han sido entregadores y matadores? Ustedes que recibieron la ley por disposición de ángeles y no la guardaron. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la derecha de Dios, y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban. Y mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu, puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió, y Saulo consentía en su muerte. Cierre sus ojos, vamos a orar. Cierre sus ojos, disponga su vida y su corazón. Y dígale gracias al Señor porque nos permites estar, Señor, nuevamente reunidos para escuchar tu palabra. El propósito de estar aquí, Señor, es manifestar nuestra adoración, nuestro profundo respeto, nuestra profunda convicción de que tú eres Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso es que obedecemos a Dios antes que a los hombres. Por eso es que estamos aquí, Señor. Y repito nuevamente, no somos mejor que nadie por hacerlo. Solamente nos has llevado a ese grado de revelación y queremos agradecerte porque no somos merecedores de ello. Al contrario, Señor, si fuera por merecimiento no estaríamos aquí. Ya que has tenido esa gracia, Señor, te pedimos gracia sobre gracia. Te pedimos, Señor, que la palabra del día de hoy la atesoremos, la escudriñemos, la llevemos verdaderamente por obra. Que baje, Espíritu Santo, te lo pedimos, de nuestras cabezas a nuestros corazones y nos lleve a reflejar verdaderamente a Cristo, a vivir en equilibrio, que es el punto al cual vamos a llegar al final de esta enseñanza. Es el punto al cual nos muestra o queremos aplicar este pasaje, una vida verdaderamente equilibrada delante de Dios. Todo esto se lo pedimos, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén, Dios. El día de hoy vamos a terminar con el estudio del capítulo 7 de este maravilloso libro. De hecho, como acabas de darte cuenta, comenzaremos con el 8º capítulo, ya que la narración de Lucas sobre este importante acontecimiento se extiende al menos a la primera parte del 8º capítulo del libro de Hechos. La gran mayoría del capítulo 7 del libro de Hechos lo estuviste escudriñando conmigo, o la mayoría de los que estamos aquí. Se trata acerca de la defensa de Esteban frente al Sanedrín. Recuérdalo, está conectado directamente con el capítulo 6. En el capítulo 6, la final del capítulo, leemos que Esteban es acusado falsamente y llevado de las sinagogas de los griegos o de los helénicos, llevado directamente al concilio del Sanedrín en una ala o en una habitación en la orilla del templo. Estos cargos Esteban se encarga de refutarlos hábilmente, presentando varios y muy sólidos testigos, y los fuimos viendo aquí. Primero llamó a Abraham, el padre de la fe, y les mostró por medio de partes específicas de la vida de Abraham que el pacto es anterior a la ley y al templo, que ya Abraham tenía un pacto y comunión con Dios antes de que hubiera ley y antes de que hubiera templo. Después llamó a José, conocido como el soñador,
y les mostró cómo fue rechazado por sus hermanos, y esto lo utilizó, y por eso es que ahorita lo acabamos de leer. Ellos al final del sermón de Esteban crujían los dientes de enojo porque sabían que los estaba comparando a ellos con el pueblo y a José con Cristo, y decía: así como rechazaron a José sus hermanos, así ustedes rechazaron a Cristo. Lo mismo hizo con Moisés, y terminó su discurso citando al tabernáculo y al templo y mostrándoles cómo Dios ha sido adorado aun y cuando todavía no había tabernáculo ni templo, o aun y cuando había tabernáculo o templo pero no había arca del pacto dentro de ellos. Aunque en todo su discurso Esteban no menciona el nombre de Jesús, se dan cuenta los judíos que ya se da cuenta que los judíos ya sacaron sus conclusiones respecto a lo que él les está diciendo. Esteban se dio cuenta que sus oyentes, su audiencia, sus oyentes lo están llevando a terminar sus palabras. Porque Esteban de repente habla del templo y de repente ¡pum! Ya acaba. Se da cuenta, él va viendo los rostros de la gente a su alrededor y dice: ya tengo que acabar, ya no me van a dejar seguir adelante. Por lo tanto, de forma abrupta cambia de estilo. Ahora sí directamente los confronta a los miembros del Sanedrín y termina con una conclusión directa y con un lenguaje muy explícito acerca de que ellos no están ya en el pacto de Dios. Vamos a verlo entonces, versículo 51. Vamos a desglosar este versículo parte a parte. La primera parte: duros de cerviz. Con eso nada más. Esteban eligió cuidadosamente sus palabras. Él sabe que está frente a gente que conoce la ley, son el Sanedrín, llevan toda su vida estudiando la Torá, la ley, la ley de Moisés, como le quieras llamar. Por eso es que Esteban utiliza la frase duros de cerviz. ¿Cuándo se utilizó por primera vez? No vayas en Éxodo 33:3. ¿Cuál es el contexto? Moisés va bajando con los 10 mandamientos. ¿Y qué se encuentra? ¿El pueblo haciendo qué? Adorando un becerro de oro. Entonces Dios le dice a Moisés: me doy cuenta que este pueblo es duro de cerviz. Fue Dios quien utilizó por primera vez estas palabras, duro de cerviz. Su auditorio no tuvo dificultad en entender esta frase. Cuando Esteban les dice duros de cerviz, ellos de inmediato dicen: nos estás comparando con el pueblo cuando estuvo adorando un becerro de oro. ¿Qué te crees? ¿De dónde viene esta frase? ¿Qué es la cerviz? La cerviz es la nuca, la base del cuello, es esta parte de aquí. ¿De dónde viene la frase duro de cerviz? ¿Por qué les dice así al Señor? Y por eso es que todavía les molestó más. Duro de cerviz se utiliza para hablar en términos campesinos de la época bíblica, y yo creo que hasta la fecha, de los bueyes. ¿Por qué de los bueyes? Porque les ponen la yunta. ¿Qué es la yunta? El palo o el pedazo de madera que se pone en el cuello de los animales para poder arar. Y entonces le ponen la yunta en el cuello y ahora sí, con unos lazos los van arando. Pero ¿qué pasa? Se las pones a algunos otros animales, a algún caballo, a una mula, a un burro, y su cerviz es flexible. Jalan el lazo y entonces el burro sabe que es para acá y dice: me hago para acá. En cambio, los bueyes tienen el cuello, la cerviz muy dura, y entonces por más que le jalan, no se mueve. ¿Qué estaba diciendo el Señor y qué les estaba diciendo Esteban? Son tercos como animales. ¿Tú crees que por eso que se enojarían por eso? Sí, por supuesto que sí. Eso es lo que significa la expresión duro de cerviz. Le está diciendo: bueno, pareces un animal que le digo qué hacer y no lo hace. ¿Cómo es posible? Después les dice, ahí mismo, versículo 51, incircuncisos de corazón y de oídos. Esta expresión todavía es más directa que la anterior. Un judío entendía que si le decías incircunciso, se refería a que estabas fuera del pacto. Abraham hizo un pacto con Dios. ¿Se acuerda que lo vimos? Abraham todavía no tenía hijo, todavía no tenía herencia, todavía no tenía una tierra, y Dios le dijo:
tienes que creerme y tienes que manifestarlo cortando una parte de la piel de tu pene. ¿Sí se acuerda que lo vimos? Entonces, y le dije, qué gran fe tuvo que tener Abraham para tocar esa parte tan sensible, viendo, o más bien no viendo nada de las promesas. Una vez que hizo la circuncisión, esa es la señal del pacto. Por eso es que cuando les dice incircuncisos, les está diciendo, tal vez externamente tienen la señal del pacto, pero internamente en su corazón ustedes no tienen nada. Les estaba diciendo, son unos paganos. Esteban estaba usando las palabras que Dios mismo usó para describir a los israelitas en el desierto, cuando sus propios profetas, el mismo Moisés, Jeremías, hablaban a ellos y los israelitas no hacían caso. Dios hablaba y decía, incircuncisos de corazón. Después, ahí mismo, seguimos adelante, siempre están resistiendo al Espíritu Santo. Con un fuerte énfasis, Esteban se dirige a sus oyentes con el pronombre personal ustedes. Está implícito, ustedes siempre están resistiendo al Espíritu Santo. Ya Esteban ya no está hablando en nosotros, ahora dice ustedes. De nuevo, Esteban llama al Antiguo Testamento. No vayas, específicamente la parte de Isaías 63:10, donde dice que a pesar del amor y la misericordia de Dios, su pueblo se enojó y se rebeló contra el Espíritu de Dios. ¿Por qué citó esta parte de la Escritura Esteban? Porque Esteban sabía que aquel que se rebela contra el Espíritu de Dios es un enemigo de Dios. Por eso es que Esteban escogió sus frases muy cuidadosamente. Les estaba diciendo, son tercos como animales. Además, ustedes son enemigos de Dios y no son parte del pacto de Dios. Siguiente parte del versículo dice, como hicieron sus padres, así también hacen ustedes. Ya se lo había dicho yo la semana pasada. Todas las demás veces Esteban dice nuestros padres. Ahora Esteban se separa de los judíos. Ya no son nuestros, ya son sus padres, marcando así que esta vez no está en sintonía con ellos. Está marcando una gran diferencia entre ellos. Está diciéndoles, ustedes supuestamente son conocedores de la ley, pero no están viviendo nada. Él está marcando esa diferencia entre ellos que supuestamente conocen la ley, con él que sin necesidad de presumir su conocimiento, lo aplicó de tal manera que ya dejó a sus contrarios sin palabras para refutarlo. Versículos 52 y 53. Entonces, la primera parte, el versículo 51, Esteban es directo. Ya cambió su estilo de ir en retrospectiva en la historia y ahora sí les dice, son tercos, son paganos, son enemigos de Dios y además son enemigos del Espíritu Santo, y así lo hacían sus padres, así lo hacen ustedes. Ya los dejó sin palabras y todavía continúa, versículos 52 y 53. ¿A cuál de los profetas no persiguieron sus padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo? Si trae su Biblia, subraya ahí, el justo. Nos habla de un título mesiánico de Jesucristo, de quien ustedes han sido entregadores y matadores. La traducción es un poco antigua, por eso dice así. Una traducción más moderna es a quien ustedes entregaron y mataron. Ustedes que recibieron la ley por disposición de ángeles, pero no la guardaron. Primero Esteban les dice, ¿a cuál de los profetas no persiguieron sus padres? Esteban está denunciando las acciones de los antepasados, quienes persistieron en perseguir y matar a los profetas que Dios les había enviado. Si tú has leído el Antiguo Testamento, te darás cuenta que vez tras vez Dios enviaba profetas y la gente no obedecía a los profetas. Es más, muchas veces lo mataban. Un ejemplo claro de ello es Elías, cuando termina con los profetas de Baal, huye a una cueva y se aparece el Señor y le dice, Señor, han matado a tus profetas, solamente yo quedo. Los crímenes cometidos por el pueblo son un vergonzoso capítulo en su historia.
Por eso es que Esteban les hace esa pregunta retórica. Quiero que me vea y entienda. Cuando les dice, ¿a cuál de los profetas no mataron sus padres? Les está diciendo, ¿se acuerdan de ese episodio vergonzoso? Ustedes que se creen tan espirituales, ustedes están igual que sus papás. Ustedes, así como ellos mataban profetas, ustedes están haciendo hasta peor que ellos. Sigue ahí mismo, lo entendemos, la segunda parte del versículo dice, y mataron de antemano los que de antemano anunciaron la venida del justo. Esteban llama el justo a nuestro Señor Jesucristo. Es un título mesiánico que encontramos en pasajes como Jeremías 23 y Zacarías 9, Isaías 53. Los judíos, como el refrán, no solamente mordieron la mano que les daba de comer, la cortaron completamente. Hablando de los profetas, no solamente no los obedecían, sino que mataron a aquellos que traían las buenas nuevas. Siguiente parte del versículo dice, de quien ahora ustedes han entregado y matado. Ustedes entregaron y mataron al justo, a Cristo está diciendo. Esta es la razón, quiero que entienda muy bien, por la cual Esteban se separa de sus oyentes. Esteban todo el discurso dijo, nuestros padres en Egipto, nuestro padre Abraham, nuestros padres aquí, y llegó un momento en que dice, ustedes y sus padres. ¿Por qué Esteban hace esta separación de repente? No lo hizo porque se sintiera superior. Es que yo soy mejor que ustedes, por eso. Esa jamás debe de ser la actitud de un verdadero cristiano. Si tú ves a un cristiano que se cree superior a ti, por lo que sea, porque vive mejor, porque sabe más, vive mejor supuestamente la Biblia, es que yo vivo en santidad, no he pecado hace años, es que yo sé lo que tú no sabes. Cuando encuentras a alguien que se cree superior a ti y dice que es cristiano, discúlpame, todavía no sabe lo que debería de saber. No es porque Esteban se sintiera superior. Esteban marca una línea entre él y ellos porque les está diciendo, ustedes se entregaron y mataron a Cristo y yo creo en Cristo para mi salvación. Por eso es que Esteban ahí marcó la línea. No es que se sintiera superior. Él les dijo implícitamente, ustedes mataron y traicionaron a Jesús de Nazaret, pero yo no, yo creo en Jesús de Nazaret. Esteban hizo lo mismo que había hecho Pedro. No vayas, ¿te acuerdas en Hechos 3? Cuando Pedro y Juan sanan al cojo de nacimiento, también son presentados ante el Sanedrín. ¿Y qué hizo Pedro? Pedro al final de su discurso le dice, ustedes mataron a Jesucristo. Esteban hace lo mismo. Última parte del versículo dice, o versículo 53, dice, ustedes que recibieron la ley por disposición de ángeles. ¿Qué hace Esteban? Está siendo hasta sarcástico. Les dice, a ver, ustedes son tercos, ustedes son enemigos de Dios, ustedes no están dentro del pacto de Dios, ustedes rechazaron a los profetas, bueno, mataron al justo. Y después les termina diciendo, y eso que ustedes recibieron la ley directamente de los ángeles de Dios. La semana pasada o antepasada ya le había aclarado este punto, aunque en el libro de Éxodo no lo leemos. La tradición judía dice que cuando Moisés estaba en el monte Sinaí, el ángel del Señor Jesucristo fue quien trajo la ley y la escribió directamente en las tablas. No fue Dios, o vaya, sí Dios, pero en la persona de Jesucristo, porque Cristo es Dios. Diga amén, amén, Cristo es Dios. Por eso es que Esteban vuelve a mencionar y dice, ustedes que recibieron la ley por disposición de ángeles. Esteban estaba diciéndoles implícitamente, no deberían de conocer la ley, no deberían de ser buenos jueces, no deberían de juzgar las cosas bien, y están haciendo todo lo contrario. No podemos saber si Esteban planeaba decir más cosas. Su largo discurso termina abruptamente, de repente. Cuando los miembros de la Corte Suprema arremeten contra él, lo arrastran tanto afuera del templo como de la ciudad para darle muerte. Esteban, sin embargo, se había limpiado de las falsas acusaciones. Hasta aquí son las palabras del discurso de Esteban, hasta el versículo 53. ¿Qué hizo Esteban? Fue callado de repente, sacado a empujones a las afueras del templo y a las afueras de Jerusalén. Pero Esteban ya se había limpiado y ya había dicho, todas sus acusaciones, miren,
ninguna procede contra mí. ¿Cómo sabemos que su nombre quedó limpio? No solamente porque está registrado en la Escritura, sino porque no pudieron dictar sentencia. En ningún momento le dijeron, no me convence este argumento, mereces muerte. Ya no sabían qué hacer, por eso es que quedó limpio delante de ellos. El Sanedrín representaba la Corte Suprema de Israel, pero falló en su procedimiento legal. No administró justicia a Esteban, ni siquiera pronunciaron el veredicto y la sentencia de muerte. Todo lo que hicieron a partir de ahí fue completamente ilegal. De hecho, ni siquiera tenían el poder para ejecutar la pena de muerte. Recuérdelo, en esa época solamente los romanos podían ejecutar la pena de muerte. Pero movidos por una ira ciega, los miembros del Sanedrín mataron a Esteban sin ningún rastro de justicia. En otras palabras, la muerte de Esteban fue venganza porque no pudieron hacer nada. Versículo 54. Oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y hasta tronaban los dientes contra Esteban. Hay personas que piensan que la decisión del Sanedrín de vengarse de Esteban hasta la muerte fue un poco exagerada. Dicen, oye, sí, pero Esteban, pues fueron palabras y nada más. Tienes que entender desde el punto de vista judío de la época, de la cultura y el ambiente judío de la época. Cuando oyeron esto, vamos a entenderlo. Primera parte del versículo. Cuando oyeron esto, Esteban había sido traído al tribunal porque lo estaban acusando y decían que él había hablado en contra de Moisés, del templo, de la ley. Esteban con su defensa va llamando la historia a su favor y les demuestra que no es así. Y al final voltea todo. ¿Y qué hizo Esteban? Lo mismito que hizo Pedro. Primero lo acusaban a él y ¿qué terminó haciendo Esteban? Ahora yo los acuso a ustedes. Ya vieron que no me pueden acusar de nada, ya salí librado, pero ¿qué creen? Les tengo la contraacusación. Ustedes hicieron eso. Por eso es que dice aquí Lucas, cuando oyeron eso, ellos se dieron cuenta, el Sanedrín, y dicen, a ver, no solamente me refutó todo, no solamente me llama terco como mula, no solamente me dice que no soy del pacto, no solamente me dice pagano y enemigo de Dios, también ahora él es el que me está acusando a mí en lugar de yo a él. Por eso es que no podían soportar esa situación. ¿Se acuerda que se lo dije cuando hablamos de Hechos 3 y Hechos 5? Las dos veces terminaron acusando al Sanedrín. El Sanedrín era el único que tenía la facultad de acusar. Por eso es que tronaban los dientes contra Esteban. Dice la segunda parte del versículo, se enfurecían en sus corazones y crujían sus dientes en contra de él. El juicio de Esteban produjo inicialmente la misma reacción que en el juicio de los apóstoles. Si usted recuerda, en Hechos 5 fueron llevados los 12 apóstoles y ya habían planeado su muerte, pero hubo un miembro del Sanedrín llamado Gamaliel que les dijo, calma, acuérdense que ya ha habido otros 2 ejemplos, vamos a calmarnos y vamos a ver si esto viene de Dios o no viene de Dios. Versículo 55. A Esteban le estaba pasando lo mismo. Había levantado la ira del Sanedrín al punto de que querían su muerte. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puso los ojos en el cielo y vio la gloria de Dios y vio a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Podemos ver con asombro, quiero que se imagine la situación. Vamos a concentrarnos, aquí estoy. Ya le enseñé cómo estaba ahí la situación. El Sanedrín se sentaban en un semicírculo, estaban más o menos como esto, en 1 metro, un poco más de alto, de los acusados. Los acusados quedaban abajo y rodeados prácticamente por el Sanedrín. ¿Por qué lo hacían? Para amedrentarlo, para que estuvieras ahí parado y te sintieras todavía más pequeño y voltearas y dijeras, todos me están hablando y todos me están acusando. Esteban está en medio de esa situación. Esteban está acusado de blasfemar contra Dios. Él sabe que el castigo de la blasfemia es morir. Esteban ya está acusando al Sanedrín. Para cualquiera esa sería una situación estresante, difícil, una tribulación tremenda.
Y sin embargo, Esteban era todo paz y tranquilidad. Ustedes son los que hicieron así. Y tranquilo, ecuánime, calmado. Lucas nos dice que la razón de ello es que estaba lleno del Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo hace poner su mirada en los cielos. Y Dios permite ver a Esteban su gloria. No una visión, sino realmente su gloria. Al principio del juicio ya habían visto a Esteban con un rostro como angelical. Ahora al final del juicio, Esteban puede ver la gloria misma de Dios. Además de ver la gloria de Dios, Esteban ve a Jesús de pie, no sentado, de pie a la mano derecha del Señor. Muchos se han querido quebrar la cabeza y dicen, ¿por qué? Que tiene que estar sentado. Y algunos dicen que estaba de pie porque le estaba dando la bienvenida a Esteban al cielo. No lo podemos saber. Lo que sí quiero que entiendas, ¿por qué se quiebran la cabeza? Pastor, ¿qué no dice la Biblia que Jesús está sentado a la diestra de Dios? Ya se contradijo. Ay, discúlpame, que tú nunca te paras de estar sentado, no, siempre estás sentado y nunca te paras para nada. O sea, eso es una niñería. Aquel que quiere refutar la Biblia con estos pasajes, de verdad que es una niñería el pensar que se contradicen. No debemos de pensar que Jesús siempre está sentado a la diestra de Dios. Hay no solamente este, sino un par de pasajes más que nos dicen que está a la derecha de Dios. Lo que sí importa es que está a la derecha de Dios. Simboliza el honor que recibió después de resucitar. El juicio de Esteban tiene mucha similitud con el juicio de Jesús. Cuando Jesús comparece ante el Sanedrín, el sumo sacerdote también le pregunta si él era el Hijo de Dios, o le pregunta si es el Hijo de Dios. Jesús responde y le dice: no volverán a ver al Hijo del Hombre hasta que lo vean sentado a la diestra del poder de Dios, viniendo en las nubes del cielo. Y recuerde, esa fue la excusa para rasgarse las vestiduras y darle muerte a Jesús. Versículo 56. Con estas palabras, y dijo Esteban: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Con estas palabras, Esteban está invitando a su auditorio a mirar al cielo para ver a Jesús que está en persona y con todo el honor ahí. Él llama a Jesús Hijo del Hombre. Veo los cielos abiertos, miren, y ahí está el Hijo del Hombre a la diestra de Dios. El título Hijo de Hombre es un título mesiánico que encontramos en Daniel 7. La primera vez que se le llama al Mesías Hijo de Hombre viene en Daniel 7 y habla acerca del gobierno soberano del Mesías. En ninguno de los evangelios encontramos que nadie le haya dicho jamás a Jesús Hijo de Hombre, pero Esteban sí lo hace. ¿Por qué Esteban sí le dice veo al Hijo del Hombre? Esteban reconoce a Jesús como aquel que ha cumplido las profecías mesiánicas, como aquel que tiene autoridad, poder y dominio en el cielo y en la tierra. Un motivo más por el cual lo asesinaron. Si de por sí ya traían contra él mucha venganza, mucha ira, cuando Esteban dice veo al Hijo del Hombre, ellos todavía se enojan más porque dicen: ¿estás diciendo que Jesús es Dios y es el Mesías? Los judíos consideran que Esteban está blasfemando, de la misma manera que el sumo sacerdote en el juicio de Jesús, cuando Jesús dice que regresará en el cielo con poder y gloria y le dice blasfemo. Así los miembros del Sanedrín dicen que Esteban está blasfemando el nombre de Dios. Ellos tienen un credo muy especial, los judíos. Deuteronomio 6:4, acompáñame. Deuteronomio 6:4, vamos a poner un poquito más de atención. ¿Por qué se enojaron que Esteban identificara a Jesús con el Mesías? Porque ellos tienen un credo, le llaman el Shema. ¿Qué es el Shema? El Shema es Deuteronomio 6:4. El Shema dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová ¿qué? Uno es. Y cuando Esteban dice veo al Hijo del Hombre, Jesús, que es Dios, lo está comparando con Dios,
y veo a Dios ahí juntos. En ese momento ellos reconocen el Shema y dicen: a ver, ¿me estás diciendo que hay dos deidades? Mereces morir, estás blasfemando. Obviamente ellos no entendían la divinidad de Cristo ni la divinidad del Espíritu Santo, no entendían la Trinidad. No tenemos tres dioses, tenemos un solo Dios manifestado en tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero como ellos no lo entendían, de inmediato dijeron: estás blasfemando. Y la ley marca que aquel que blasfema, adora a dioses paganos o comete adulterio, tiene que morir por apedreamiento. En resumen, los integrantes de la Corte Suprema de Israel dicen que los cargos de blasfemia que los judíos helenistas habían presentado contra Esteban habían sido verdaderos. ¿Cómo comenzó esto? ¿Se acuerda? Esteban predicando en la sinagoga de los libertos, judíos helénicos, que se enojaron y lo llevaron y le dijeron: este está blasfemando. Y el Sanedrín dijo: sí está blasfemando. Si nos imaginamos una vez más la escena con Esteban allí parado en el salón del Sanedrín, nos daremos cuenta que él estaba viendo el cielo de los cielos, el trono de Dios mismo. A menos que la reunión haya sido traspasada afuera y no hay evidencia de alguna de eso, ¿cómo entonces explicamos la aparición de Esteban? Porque aquí surge una duda, póngame atención. Esteban está en el Ádala, en un cuarto cerrado en el Sanedrín, y entonces dice: levanté la mirada y vi en los cielos al Señor. Por fin, ¿estás afuera y viste los cielos o estás adentro? ¿Qué pasó ahí? No hay ninguna dificultad. Lo único que podemos concluir es que Dios abrió los ojos de Esteban de manera espiritual, de tal manera que pudo ver los cielos y les dio la capacidad de verlo ahí. ¿Dónde encontramos una situación parecida a esto? 2 capítulos más adelante, ya lo vamos a ver cuando lleguemos a Hechos 9, cuando el apóstol Pablo, Rab Shaul o Saulo de Tarso, llega a los pies de Cristo. Dice la Biblia que cae y él ve una gran luz y todo. ¿Y qué vieron los que estaban a su alrededor? Nada, no vieron nada. El único que lo vio fue Saulo. Así en esta ocasión, el único que tuvo esa visión de la realidad espiritual fue Esteban. Y ya, se acabaron los problemas. Versículos 57 y 58. Regrese ahí, Hechos 7, 57 y 58. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y le echaron fuera de la ciudad y lo apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. La escena es tragicómica, es casi una tragedia cómica esta escena. Los distinguidos señores, sentados con tanta pompa, ya después te mando una imagen, se vestían solemnemente para el culto y para el Sanedrín, estaban tapándose los oídos y gritando. Parecía niño chiquito. ¿Has visto el niño chiquito como no oigo? Estaban haciendo eso, de verdad, estaban haciendo eso. Fue cómico, se tapaban los oídos. Esteban hablando y: no te escucha, no te escucho. Es tragicómico lo que estaban haciendo esos hombres, supuestamente hombres conocedores de la ley, y caen en esta situación. Se ponen a gritar y se tapan los oídos con las manos para no escuchar ellos supuestamente ruido, pero realmente lo que no querían era escuchar las palabras de Esteban. Como jueces que son, olvidaron dar su veredicto, no dijeron nada, no dijeron: te encontramos culpable de esto, mereces la muerte. Simple y sencillamente, en su actuar hipócrita, quisieron dar una apariencia de piedad. ¿Por qué hicieron eso de taparse? Porque estaban diciendo: ay, las palabras de Esteban son tan blasfemas que ay, no las quiero escuchar. De verdad que cayeron en la comicidad, pero en una hipocresía bárbara estas personas. Por lo regular, así actúa un hipócrita. Solamente quiere dar apariencia de piedad, pero en realidad él buscaba venganza. Ellos buscaban venganza con la teatralidad para demostrar que estaban en lo correcto. ¿Quieres saber por qué lo hacían? Porque querían una forma de mostrar:
yo estoy tan en lo correcto y tú estás tan mal que mírame, ni siquiera te quiero escuchar. Los miembros del Sanedrín tomaron al acusado y lo llevaron afuera de los muros de Jerusalén. ¿Por qué hacían esto? Porque en la ley de Moisés decía que el que blasfemara, el que cometiera ciertos delitos tenía que morir por apedreamiento a las afueras del campamento, a las afueras de la ciudad. ¿Por qué a las afueras? Porque era una manera simbólica de decir, estamos quitando el mal de en medio de nosotros y lo estamos echando fuera. Por eso es que en ese momento bajan los guardias, están los alguaciles, baja el Sanedrín y empiezan a darle empujones fuertes a Esteban y lo llevan a puro empujón hasta las afueras de la ciudad. Esa era la costumbre. No estoy inventando ni imaginándome cómo pasó. Esa era la costumbre. De hecho, la costumbre, si la llevaron al pie de la letra, tenían que buscar una colina a las afueras de la ciudad que fuera del doble de su altura y aventarlo desde ahí. Y una vez que cayera ahí, los testigos, al menos uno, pero tenían que haber dos, pero al menos uno de los testigos en su contra tenía que tomar una piedra, la más grande que encontrara, una piedra de este tamaño que encontrara y que aguantara. Y ya que lo dejaste caer casi de un piso de altura, lo tenían que tirar al suelo, quedar de frente y la piedra más grande que encontraran, dejársela caer en el pecho. Esa era la muerte por apedreamiento. No crea que agarraban piedritas como pelotas y dale, dale. Esa era la muerte por apedreamiento. Y si no se moría, si veían que no se aplastaba el corazón y los pulmones y seguía respirando, los demás ahora sí. Por eso es que Jesús dice, el que esté libre de pecado, que haga qué, que tome la primera piedra. Por eso es que les dice, a ver, aquí llevamos un orden y se supone que tienes que tomar una piedra grande, pero estás libre de pecado. Una vez que tiraban esa primera piedra grande y no moría, entonces todos los demás que estaban ahí presentes tomaban piedras ya no tan grandes, pero tampoco piedras pequeñitas. Prácticamente podríamos decir que lo agarraban a ladrillazos, piedras del tamaño de un ladrillo. Esa era la muerte por apedreamiento. Y eso es lo que pasó a Esteban. Ahí nos dice Lucas que había un joven. Cuando todo esto pasó, ¿qué hacían? Como yo soy el testigo de descargo, me tengo que quitar mi túnica para poder tomar bien la piedra y aventársela. Y la túnica se la quitaron y la dejaron a los pies de un joven llamado Saulo. Saulo es la primera vez que lo encontramos en la Biblia. Ya después, a partir del capítulo 9, sobre todo del 11 en adelante, nos vamos a adentrar porque así nos lleva la escritura. Saulo es el nombre judío de Pablo, Pablo de Tarso o Saulo de Tarso. El apóstol Pablo tiene su primer encuentro con el cristianismo, al menos el primero registrado, ahí en la muerte de Esteban. ¿Por qué mataron a Esteban, pastor? ¿Qué? Pero eso es imposible, porque los judíos no podían llevar pena de muerte. Por eso providencialmente pasó para que Jesús fuera colgado en una cruz. Usted nos lo explicó en la muerte de cruz. Tienen toda la razón, pero ya habían pasado algunos años desde que Jesús murió en la cruz. El clima político en Judea iba degenerando cada vez más. Ahí te lo voy a poner, ya después lo lees. Llegó de Idumea no sé quién, y de no sé quién llegó acá, y ya si te empiezo a platicar todos los nombres nos vamos a enredar. El punto es que el clima político estaba tal en Judea que Poncio Pilato, de hecho, estaba a un año o medio año de retirarse ya de ser gobernador de Judea. Ya estaba harto, que decía, hagan lo que quieran, ya no me voy a meter. De hecho, Poncio Pilato, cuando muere Esteban en esas fechas, él vivía a 2 días de Judea, en una ciudad llamada Cesarea. ¿Por qué te digo esto? Porque aunque él hubiera dicho, a ver, dicen que mataron a uno, y hubiera mandado a alguien a investigar o a hacer las cosas, 2 días después, el Sanedrín, ¿qué hubiera dicho? No, ¿mataron a alguien? No, ¿verdad? No, yo no vi, ¿tú viste? No. Entonces, por eso es que el Sanedrín sabía que Pilato ya no tenía poder político. Por eso es que cambiaron de gobernador, porque el emperador dijo, no podemos dejar un lugar sin poder político, se subleva y se sublevan los demás. Pero en ese entonces el clima político era de tanta confusión, tanta relajación en Judea, que ellos supieron que lo podían matar. De hecho, si te acuerdas, en el capítulo 5 ya querían matar a los apóstoles.
No los iban a llevar con Pilato a crucificar, también los querían matar a pedradas, porque ya sabían que el clima político estaba así. Versículos 59 y 60. Aquí entramos ya en nuestro clímax de la enseñanza. Y apedreaban a Esteban. Ya te entendiste cuáles son el tipo de piedras y cómo pasaba. Mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. En tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Quién dijo así? Cristo. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Padre, perdónales, no saben lo que hacen. ¿Quién dijo así? Cristo. Y habiendo dicho esto, durmió. Mientras apedreaban a Esteban, una y otra de las piedras, ya te dije, eran tamaño tabique, lo iban golpeando al indefenso Esteban. Uno de los testigos de cargo era el que arrojaba la primera piedra, ya te lo enseñé, y le seguían arrojando piedras pesadas. A medida que la muerte lo va reclamando, porque obviamente él tenía que morir, todos tenemos que morir y después viene el juicio, pero para un cristiano la muerte no nos asusta. No es porque salgamos a ciegas a cruzar la avenida, pero el día que el Señor nos llame mandará su ángel para llevarnos delante de él. No tenemos por qué temer a esa transición. Esteban va siendo reclamada su alma por la muerte y pronuncia este par de oraciones muy parecidas a las del Señor Jesús. Esteban las dice en el orden contrario. Jesús primero dijo: Padre, perdónales, no saben lo que hacen. 2 de 7 palabras en la cruz, y ya de las últimas fue: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Esteban las utiliza, pero al revés. La descripción que Lucas hace de la muerte de Esteban es breve. Si tú te das cuenta, es en un par de versículos y no nos da muchos detalles. Y a pesar de que no nos da suficientes detalles de todo lo que pasó Esteban ese día, Lucas se da el tiempo de presentar a Esteban en un cuadro de serenidad en medio de esa violencia que estaba sufriendo. Termina diciendo que durmió. Era una metáfora para describir la muerte en total tranquilidad espiritual. Por eso es que dice: y al final, ya después de que pasó todo esto y él estaba en una serenidad orando, durmió. Nunca perdió su paz. Versículo 8:1, la primera parte. Y Saulo consentía en la muerte de Esteban. La primera frase de este versículo es el puente entre el relato anterior y lo que vamos a ver las siguientes semanas, la persecución de la iglesia. Esta es la segunda vez que Lucas nos presenta a Saulo. Ahora lo describe como una persona que está de acuerdo con la muerte de Esteban. Sin lugar a dudas que la muerte de Esteban marcó la vida de Saulo. Vamos a Hechos 22:20. Vamos a llegar ahí en su momento, pero acompáñame a Hechos 22:20. No quiero que nos vayamos, porque esto es lo que nos va a dar la aplicación de nuestro sermón. Entendimos la semana pasada en el discipulado. ¿Tú crees que fue casualidad que Pablo estuviera viendo la muerte de Esteban? No hay casualidades, no hay casualidades. Dios hace las cosas perfectas. La muerte de Esteban marcó a Pablo como no tienes idea. Dice Hechos 22:20. Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios. 22:20 ahora sí. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, su mártir, la palabra testigo es del griego mártur, que se traduce mejor mártir. Pablo está defendiéndose ante los judíos. Pablo es arrestado en Jerusalén y Pablo les dice: hey, aguántenme, quiero decirles unas palabras. Cuando Esteban estaba siendo martirizado, yo mismo también estaba presente y hasta consentí su muerte y guardaba las ropas de Esteban que estaban matando. Pablo llegó a convertirse en el sucesor de Esteban, en llevar el evangelio a los judíos de habla griega y a los gentiles mismos. En su vida como misionero, Pablo tuvo que sufrir por Cristo muchas veces más lo que Esteban sufrió ese día. Segunda de Corintios 11:23. ¿Quieres saber cuánto impactó la vida de Esteban, la muerte de Esteban?
A Pablo, Pablo sufrió yo creo que 10 veces más lo que sufrió Esteban en su vida misionera. Esteban fue misionero en llevar el mensaje, tuvo la misión de llevar el mensaje a los judíos helénicos. Pablo hizo lo mismo. Esteban sufrió 1000, Pablo sufrió 10,000, por poner una cifra. Segunda de Corintios 11, 23 al 29. Pablo defiende su apostolado y dice: ¿son ministros de Cristo? Les hablo como si estuviera loco. Denme chance de alocarme tantito, dice Pablo. Yo más, en trabajos más abundantes. Yo he trabajado más, dice Pablo, en azotes sin número. ¿Qué significa en azotes? Que lo dieron al menos 39 varazos alguna vez. ¿Ya se acuerda que ya los vimos? En azotes sin número, en cárceles más, en peligro de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. Está reiterando que es lo que tuvo que pasar. 3 veces he sido azotado con varas. Una vez fui apedreado. 3 veces naufragué. Una noche y un día quedé como náufrago en alta mar. En caminos, muchas veces en peligro en el río, peligro de ladrones, peligros de mis propios, de mi nación, peligros de las naciones extranjeras, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros con falsos hermanos, en el trabajo y fatiga, en desvelos, en hambre y en sed, en ayuno, en frío, en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación de todas las iglesias, porque quien enferma y yo no enfermo, a quien le hacen tropezar y yo no me indigno. ¿Qué está diciendo Pablo? Todo lo que tuvo que sufrir y además lo que sufre por la iglesia. Quiero que cierres tus ojos, vamos a terminar ya. Agustín de Hipona escribió en el siglo V un comentario breve acerca de este pasaje del libro de Hechos. Y él decía: si Esteban no hubiera orado, la iglesia no hubiera tenido un Pablo. Cierra tus ojos, te lo explico. ¿Sabes por qué impactó la muerte de Esteban a Pablo? Porque aguantó a plomo, sí, pero sobre todo porque reflejó a Cristo y le oró: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Señor, tú eres todopoderoso, recibe mi alma en tus manos. Pablo estaba cerca de Esteban, vio cómo oraba, lo vio morir. Por eso es que Pablo quedó tan impactado por esa situación. Esteban, a lo largo de todo el capítulo 7, nos damos cuenta que es un ejemplo perfecto de una vida equilibrada. Te lo dije al principio de esta enseñanza, de eso se trata la aplicación de la enseñanza del día de hoy. Esteban tenía la doctrina correcta. Él conocía la escritura y se la mostró a los miembros del Sanedrín de manera maravillosa una y otra vez. Pero Esteban también tenía la vida correcta. Si tú lees en el capítulo 6, Esteban era un varón de buen testimonio, un varón en el cual no había doblez, un varón que no era hipócrita, un varón que verdaderamente vivía a la altura del evangelio. Y Esteban tenía los sentimientos correctos, porque en lugar de orar imprecatoriamente, pudo haberlo hecho y decir: Señor, no se oponen nada más a mí, se oponen a tu evangelio, castígalos y a su descendencia. Esteban tenía los sentimientos correctos y dijo: Señor, no les tomes en cuenta este pecado, perdónalos, así como tú me has perdonado a mí. Eso, amado hermano, es el ejemplo perfecto de una vida equilibrada, una vida que estamos llamados a llevar todos los cristianos. Y eso, amado hermano, es parte de la misión que nosotros como iglesia cristiana bíblica tenemos. Si tú lees ahí en los comunicados que tenemos en la parte de la entrada, nuestra identidad, visión y misión, te darás cuenta que parte de ello es llevar una vida en equilibrio entre lo que creemos, lo que vivimos y lo que sentimos. Tú no puedes decir que tienes la doctrina correcta nada más y vivir como te da la gana y sentir cosas que no son de un cristiano: ira, venganza, deseos desordenados,
burla y más. Si verdaderamente eres un cristiano a la altura de la Escritura, vas a ser un cristiano como Esteban, vas a conocer la Escritura, vas a vivir la Escritura y vas a tener los sentimientos correctos basados en la Escritura. No pierdas de vista nada más algo, y esto ya te lo había dicho. Comienza con la doctrina correcta. No quieras empezar viviendo la vida correcta, eso es legalismo. No quieras empezar viviendo, sintiendo las cosas correctas, eso es emocionalismo. Tienes que empezar con la doctrina correcta, a discipularte, a renovar tu mente. Y una vez que lo haces y que el Señor te lleva a madurar, el siguiente paso es reflejar a Cristo con tu vida y reflejar a Cristo con tus sentimientos. Y hasta lo que te hagan tus enemigos, les vas a desear que Dios los bendiga. Pero si tú eres un cristiano que solamente tiene conocimiento, pero que su vida no refleja a Cristo y tus sentimientos no reflejan a Cristo, no eres un cristiano a la altura de la Escritura. Yo no digo que tal vez no seas salvo, eso no me corresponde a mí saberlo. Pero lo que sí te puedo decir es que si eres hijo de Dios y eres salvo, Dios se va a encargar de arreglar tu vida. ¿Por qué esperar a que Dios lo haga de la forma que más te duela y no lo haces tú mismo ahorita, Dios en ti, de una forma menos dolorosa? ¿Por qué no aceptar que muchas veces nuestros sentimientos y nuestra vida no están a la altura de lo que sabemos? Arrepentirnos, confesarlo y decirle al Señor: Espíritu Santo, queremos vivir a la altura de Esteban, queremos llevar una vida equilibrada. La vida equilibrada de Esteban, la vida equilibrada de cada mártir que encuentras en la historia del cristianismo, es lo que ha hecho que esos mártires, a pesar de que fueron perseguidos, encarcelados, echados a los leones, azotados, apedreados, difamados, golpeados y tantas cosas malas que pasaron, a pesar de todo eso, su amor por Cristo, su testimonio fue siempre inagotable, porque llevaban un equilibrio entre lo que sabían, lo que vivían y lo que sentían. Si no, no hubiera habido verdaderos mártires. Cada vez que tú lees un mártir cristiano, lees un testimonio de que al final de sus vidas decían: Señor, tú eres bueno, Señor, perdónalos, Señor, que mi vida sirva para ejemplo y que ellos te amen, Señor, gracias por dejarme sufrir. No solamente es la doctrina correcta, es la vida correcta y los sentimientos correctos. Esto lo encontramos en la vida de Esteban desde el capítulo 6. Todo el capítulo 7 vimos que él conocía la Escritura, tenía la doctrina correcta. En el capítulo 6 vimos que tenía la vida correcta, y al final del capítulo 7 nos damos cuenta que tenía los sentimientos correctos. Si te falta uno, no tienes nada, no tienes equilibrio en tu vida. Busca los tres, empieza por la doctrina correcta, renueva tu entendimiento. Si lo que estás aprendiendo no te está llevando a reflejar a Cristo, piensa seriamente si estás aprendiendo algo bien. Si no estás oponiendo resistencia en tu corazón o algo más. Vamos a cerrar todavía más nuestros ojos. Si no las has cerrado, ciérralos para que oremos. Y ruégale al Señor, dile al Espíritu Santo, que es Dios, que te ayude a vivir en equilibrio como lo hizo con Esteban. Señor y Dios, Espíritu Santo, precioso de Dios, queremos vivir una vida equilibrada como Esteban. Queremos renovar nuestra mente con la doctrina correcta, pero que eso nos lleve a vivir correctamente y nos lleve a sentir correctamente. No queremos solamente ser oidores, queremos ser hacedores de la palabra, y queremos que nuestro corazón verdaderamente sea un corazón con amor incondicional, un corazón enternecido por el amor y la paz de Cristo en él. Que a pesar de que alguien nos persiga, nos difame, se burle o lo que sea, poder bendecir su vida y decir: gracias, Señor, gracias, porque podría ser peor la situación. Podríamos ser nosotros los que estuviéramos persiguiendo o difamando, y como con Pablo, tú te encargarías de traer disciplina y orden a nuestra vida. Pero gracias, Padre, porque no es así. No es porque somos mejores, es porque tú eres bueno. Eso siempre lo vamos a tener presente. Lo vimos con Esteban. Él marcó la diferencia entre él y los demás, no porque se sintiera mejor, sino porque